Muy buenas noches, esto es Sol Science, soy Rogelio Santanash, docente de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Hace unos días la Corte Suprema de Justicia de Panamá, de la República de Panamá, declaró como no un derecho fundamental y no un derecho humano el matrimonio igualitario, lo que lo llevó a no necesariamente prohibir, pero sí no aceptar el matrimonio igualitario en Panamá. Eso ha traído diversas reacciones, algunos activistas a favor, mucha gente en contra, pero en este caso la doctora Edith Rivera de nuestra universidad hizo un comentario que me gustaría analizar porque eh, da pie a que se hagan algunos análisis. No porque yo considere que ella esté equivocada, no porque yo considere que yo necesariamente tengo la razón, aunque tengo mis razones para argumentar como argumento. Y este tema en particular es difícil manejarlo sin que haya un ligero tinte emocional en el asunto. Pero vamos a ver qué dice la profesora Rivera y continuamos. Saludos familia universitaria. La Corte falló en contra del matrimonio igualitario. Es prohibido en Panamá, sin embargo, en países vecinos como Colombia y Costa Rica es aceptado. Bien, es cierto. En Costa Rica se asumió por parte de la Corte Suprema una opinión que ellos pidieron a la Corte Internacional de los Derechos Humanos, en la que ellos indicaban que era mejor, que su opinión era mejor si se aceptaba. Costa Rica no estaba obligado a aceptar eso porque Costa Rica es soberana, pero tenían ya una precedencia que los llevaba a querer aceptarla. Al final, ellos instauraron como legal, modificaron sus leyes para aceptar el matrimonio igualitario. Pero aquí en Panamá y Colombia sucedió algo parecido, pero en Panamá la Constitución, que fue lo que dijo la Corte Suprema de Justicia, la Constitución establece el matrimonio entre un hombre y una mujer y de hecho, como no lo dice con todas las palabras, de todos modos habían sido interpuestas previamente una serie de demandas de inconstitucionalidad del Código de la Familia que establece el matrimonio entre un hombre y una mujer como, una, como un proceso legal, como un acto legal. Y la Corte Suprema, al decir que no, que ese reglamento, el Código de la Familia, la ley, el Código de la Familia no es inconstitucional, acepta los preceptos y establece como el matrimonio entre un hombre y una mujer eh, ya como un acto legal único. Lógicamente que tanto los que habían interpuesto las denuncias como aquellos que son partidarios de ese tipo de ideología estuvieron eh, reclamando en contra. Ahora, debemos recordar que las opiniones que se han emitido son por parte del colectivo LGTBQ, bla, 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 7000 letras, que son los que al final hacen el activismo político. Pero decir gay o decir lesbiana, decir homosexuales, no necesariamente es hablar de colectivo LGTBQ. Ese grupo es un grupo político. Ellos se establecen en diferentes países para imponer una ideología. No necesariamente tiene que ser con lo que se maneja aparte. Ahora, vamos a ver si realmente el matrimonio debería ser aceptado o no, porque esto va a traer pie a una serie de discusiones que al final, promovidos por la Organización de las Naciones Unidas y por muchas otras organizaciones, podría terminar en este tipo de instauración del matrimonio igualitario. Ahora, ¿cuál es el punto? El matrimonio comienza como un mecanismo para garantizar la paternidad sobre el bebé y para garantizando esa paternidad, garantizar la estabilidad, el apoyo a la mujer y a su hijo, principalmente a la mujer a través del hijo. ¿Qué quiere decir eso? Con el matrimonio se garantiza que hay una relación monógama entre una mujer y un hombre y de esa manera
se trata de garantizar que el hijo que salga de esa relación es del hombre, porque eso no había forma de probarlo, así que se trataba de garantizar de esa manera. Pero la mujer aceptaba el matrimonio porque teniendo un hijo de ese hombre, se garantizaba su estabilidad. Estamos hablando de otros tiempos en los que ese tipo de relaciones funcionaba de esa manera. Lógicamente que la modernidad y los nuevos dispositivos para ayuda, para hacer los trabajos y todas las facilidades que se dan, hacen que el trabajo de las mujeres se equipare con el de los hombres, a pesar de que las feministas pelean es por los trabajos de administración de grandes empresas y cosas así, pero no pelean porque se les haga iguales en los trabajos como meterse en las alcantarillas a limpiarlas y todo eso. Eso sí se lo dejan solamente a los hombres. Pero en este caso, el matrimonio se hizo para garantizar eso, instaurando un mecanismo de protección de la familia. Y básicamente ese mecanismo de producción de la familia era para, a su vez, promover la reproducción. Con el tiempo, esa necesidad biológica y social se fue convirtiendo en una reglamentación y eso hizo que las leyes establecieran los mecanismos para que ese matrimonio se aceptara en todas partes y llega un momento en que a nivel internacional se aceptan los matrimonios de un lugar a otro. En Panamá el problema es que no se aceptan los matrimonios, no tienen validez los matrimonios homosexuales que se desarrollan en otros lugares, en otros países. Y era la pelea que estas personas tenían. Pero al aceptar esos matrimonios en Panamá, se sienta un precedente para que se legisle en favor de promover y aceptar, bueno, ya, desarrollar matrimonios en Panamá que son matrimonios igualitarios, lo que llaman matrimonios igualitarios. Eh, Lógicamente que eso no sería un gran problema. Lo que suceda al sur del ombligo de cada persona es su problema y debería mantenerse siendo su problema. O sea, el resto de la gente no tendríamos necesidad de enterarnos de qué es lo que le gusta o no le gusta en la intimidad a cada otra persona. Eso es su problema y asimismo como pelean por esa intimidad que se mantenga como su derecho a su privacidad, el resto no tendríamos por qué enterarnos. El problema es que ligado a ese tipo de peticiones viene toda una ideología que hace modificaciones. Por ejemplo, al aceptar el matrimonio igualitario, podría darse el caso de que se pase por encima, con las leyes que lo favorecen, por encima de las condiciones, de las leyes que se usan para otras personas. Por ejemplo, en la adopción de niños. Si se adopta un niño siendo un matrimonio homosexual, resulta que se le dan todas las facilidades porque eso es lo políticamente correcto y se le adjudica la adopción a un matrimonio entre dos personas del mismo sexo prácticamente sin ningún problema, que es lo que está pasando en otros países. Pero resulta que cuando se hace en la petición por parte de una pareja heterosexual, resulta que la pareja heterosexual tiene que eh, tener por principio que la adopción se basa en otorgarle, en darle una familia al niño en adopción y no en la necesidad de ellos de adoptar. O sea, no es el deseo de ellos el que se trata de satisfacer. Se le trata de dar una familia al niño y eso es lo que prevalece, el interés mayor del niño. Pero resulta que cuando son estas otras parejas, con ellos no se aplica eso, simplemente es su deseo de aceptar lo que prevalece y de adoptar, perdón, lo que prevalece, y ellos adoptan y se les otorga la adopción de acuerdo con eso. Ese tipo de leyes son privilegios, porque privilegio viene de privare, que es aislar o privar algo, y lexus o lex, que es la ley. Entonces, una ley que priva a unas personas y separa de otras, eso es un privilegio. Entonces, se le otorgaría un derecho que ellos tienen que es superior al derecho de otras personas y eso es inconstitucional. Pero vendría ligado a eso. También vendrían cosas como la educación sexual inclusiva en las escuelas primarias, en las que se enseña prácticamente a hacer eso. Así que ligado a eso
vienen otras cosas. El hecho de que se haya aceptado en Costa Rica y en Colombia no quiere decir que tenga que aceptarse en Panamá. Por las leyes. Entonces, algunos activistas que promueven el matrimonio igualitario han estado hablando por los medios en contra del fallo de la Corte. Grupos ciudadanos no se han manifestado en contra del fallo de la Corte, en contra del fallo. Ahora, los activistas sí han protestado, pero ¿qué tanto es creíble la protesta de ellos? Por ejemplo, Franklin Robinson, que es conocido aquí en Panamá, un DJ conocido en Panamá, dice que allá arriba hay un Dios que todo lo ve y argumenta eso sobre la iglesia, pero si hay grupos que han atacado a la iglesia católica principalmente, son precisamente los grupos LGTBQ y los grupos feministas. Esos grupos son los que principalmente han atacado a la iglesia católica. Entonces, no sé cómo argumentan creencias católicas para sostener eso, ¿ya? Y esa incongruencia es consistente en todos los grupos y todas las discusiones relacionadas con la ideología de género. A Franklin Robinson hace poco estaba prácticamente, bueno, hace ya como un año o dos, estaba prácticamente ofendiendo a la iglesia porque llamó transexual a Jesús y eso fue muy cuestionado por la comunidad. Eso mantuvo por 1 o 2 semanas el nombre de Franklin Robinson en la sociedad precisamente porque lo había dicho de esa manera. Después él argumentó que había sido un dicho y que solo había subido eso a sus redes sociales como una curiosidad, pero la curiosidad parece que la gente la interpretó como una alusión. Entonces, ellos han estado argumentando, pero esos mismos grupos tienen otras incongruencias muy que discutiremos poco a poco, porque van a salir otras cosas como esta. De la Corte. Grupos ciudadanos no se han manifestado en contra del fallo de la Corte. Otros grupos no se han manifestado en contra del fallo porque mayoritariamente la sociedad panameña está en contra de eso. Por ideología, por miedo a que eso sea un corrimiento de la ventana de Overton, porque principalmente aceptar esa situación habría sido el inicio de un corrimiento de la ventana de Overton. O sea, la ventana de Overton es una especie de regateo social en la que a los grupos que se oponen a una ideología se les presenta una forma de esa ideología inaceptable completamente, pero se les plantea eso para que el grupo vaya aceptando lo más posible y nunca va a aceptar lo inaceptable, pero termina aceptando gran parte. Y en ese regateo salen ganando. Entonces, se piensa que podría ser el inicio de la implementación de ideología de género en Panamá, que ya está metido, pero en Panamá, pero que todavía no ha cobrado fuerza legal. Así que en realidad no se puede esperar que la comunidad proteste, o sea, no es obligación que la comunidad proteste contra el fallo de la Corte. Todo el mundo lo acepta. Entonces, en eso hay todavía en Panamá cierto retroceso. No es un retroceso porque no se ha avanzado en esa línea. Y en todo caso, si fuéramos avanzando en una línea que tiene que ver con eso y lo echamos hacia atrás, los retrocesos no son malos. Un retroceso no indica necesariamente que lo que se está haciendo sea malo. Principalmente uno retrocede cuando ve que está equivocado y principalmente en esto hay pruebas de que seguir esa ideología es equivocado. Dicen otros por no aceptar situaciones que son obvias en las sociedades. Ahora, sí, esas situaciones son obvias en las sociedades y así como dije hace un momento, son parte de la intimidad de cada persona y deben mantenerse como parte de su intimidad. A nadie le interesa lo que suceda con otras personas, ¿ya? Sí, ahora, en el caso particular de ese tipo de relaciones, porque uno de los argumentos que usan es que en el caso de ellos, como no hay un documento legal, la pareja no puede colaborar y si están solos en un país, por ejemplo, si algo le pasa a uno, el otro queda indefenso. En realidad no. Si usted compra un seguro,
ese seguro usted puede poner como beneficiario a quien usted le dé la gana. Usted puede, ahí le pregunta quién es el beneficiario y le pregunta si es amigo, si es hermano, si es no sé qué, y usted puede poner a quien le dé la gana como beneficiario de su seguro. Incluso si usted quiere que dispongan de su cadáver, usted puede dejar una carta notariada estableciendo quién va a manejar su cadáver y quién va a disponer de él. Y además de eso, usted puede dejar un testamento en el que adjudica la propiedad de sus propiedades a otra persona. O sea que esas cosas se pueden hacer, son documentos legales que ya existen. Así que no tiene necesariamente que sumergirse en el aspecto legal ya establecido o en las creencias religiosas de muchos grupos eh, en contra de ellos solo porque lo quieren de esa manera. Por otro lado, está la profesora Edith mencionando que sí, que se acepta en otras sociedades, pero necesariamente tenemos que ir hacia esas sociedades. Les voy a decir cosas que se presentan en otras sociedades. Uno, por ejemplo, establecen adoctrinamientos en las escuelas primarias a grados insospechados anteriormente y que llegan a meterse en la sexualización de los niños pequeños en las escuelas. ¿Ya? Y eso viene de esa ideología feminista, falsamente antirracista o LGTBQ. Además de eso, confunden a niños, eso está sucediendo. De hecho, hay una muchacha que tiene una demanda un, contra un juzgado en México, contra un grupo de médicos y un grupo de gente porque la hicieron convertirse en hombre prácticamente, cuando en realidad ella lo que tenía era una depresión en un momento de su vida, a los 15 años, y luego se ha dado cuenta que lo que le hicieron creer el psiquiatra y el resto de que ella sí era un hombre en el cuerpo de una mujer, que eso que no existe, eso se llama disforia de género y es una enfermedad. Entonces, ese tipo de cosas ha llevado, por ejemplo, a esa persona a que se arrepienta de lo que hizo. Y ha pasado en muchas otras ocasiones situaciones dramáticas como esa. Vemos sociedades como por ejemplo en Canadá, un hombre de 56 años que se cree una niña de 6 años y resulta que hay gente tan loca que una pareja de ancianos lo adoptó y lo trata como si fuera una niña de 6 años. O sea, si esas locuras es a lo que vamos, imagínense. Una mujer se casa con un delfín en Estados Unidos, en Inglaterra, perdón, y una mujer se casa con una estación de tren en Estados Unidos. Hemos visto que a partir de este tipo de ideologías se le confieren leyes que garantizan cuotas, por ejemplo, en España, en Chile, en Argentina, se garantizan cuotas solo por la orientación sexual. O sea, ¿cómo pueden darle ventaja a un grupo solo por eso y no dársela a otro? Gente que se creen perros, gente que se creen cosas que habrían sido consideradas hace 10 años una esquizofrenia, ahora son consideradas un género. Entonces, si esa es la sociedad a la que iríamos y con este fallo retrocedemos, entonces el retroceso me parece a mí en lo personal que es correcto. Eh, Se gastan millones en ministerios como el Ministerio de Igualdad en España, el Ministerio de las Mujeres en Argentina, el Ministerio de Géneros en México, o sea, se gastan millones en esas cosas, mientras que esos impuestos que le son cobrados a la gente, entonces no se usan para las cosas que beneficiarían a la gente que paga los impuestos. Eh, Compartan, denle like y yo estaría dispuesto a una conversación con la doctora Edith Rivera o con otras personas, podríamos conversar sobre el tema y veríamos qué opinamos en grupo. Me parece que esa es una buena idea. Nos vemos en la próxima.